de 21 a 22 horas. Bienvenidos a nuestro programa. Comienza su programa Cristianismo Hoy, con un análisis de la vida a la luz de la palabra de Dios, con la conducción de su hermano en Cristo, Luis González. Programa que se transmite lunes y miércoles en su nuevo horario de 21 a 22 horas. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, hola, buenas noches. Ya comenzamos con nuestro programa en vivo, Cristianismo Hoy. Hoy día lunes, un nuevo programa más y ya vamos saludando a los hermanos que se están conectando a través de la red de Facebook. Este es su programa Cristianismo Hoy, en donde tratamos temas de la palabra del Señor para aquellos que les interese aprender juntos la palabra del Señor. Estamos tratando los salmos, estamos comentando acerca de los salmos de la Biblia y hoy día vamos a estar leyendo el Salmo 50. Y una pregunta que podemos decir, estimado oyente: ¿Dios juzgará al mundo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Dios juzgará al mundo? ¿Usted cree que el mundo piensa que habrá un juicio a futuro? ¿Cómo vive la gente en el día de hoy pensando que no habrá un juicio? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en relación a eso? Muchos se han olvidado de tratar estos temas. Si realmente todo el mundo ha de pasar delante de la presencia del Señor, ¿cómo estaremos allí? ¿Qué cuenta hemos de dar delante de la presencia del Señor? ¿Se escaparán algunos del juicio de Dios? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La semana pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, algo acerca de la muerte. Decíamos que ningún rico, ningún pobre, ningún noble, ni el que tuviera los bienes de este mundo se podría escapar de la muerte. Un día todos tendremos que pasar por este proceso de la muerte. La muerte no hace distinción de personas y nadie, por más fortuna que tenga, puede escapar de este proceso de la muerte. Hoy día vamos a estar hablando del juicio de Dios. Si realmente va a existir un juicio de Dios, quiénes van a estar delante del juicio de Dios y por quién va a comenzar Dios su juicio. Pero antes de comenzar con nuestro programa en el día de hoy, vamos a entrar en la presencia del Señor en esta noche para orar por nuestros hermanos, orar por los enfermos, orar por las personas que necesitan que el Señor también les dé alguna sanidad. Esperamos que los papás de nuestro apreciado hermano, ¿no es cierto?, que en Cristo Jesús, nuestro hermano Nicolás, amigo, ¿no es cierto?, estén en recuperación ya. Hemos estado orando por su salud. Nuestra hermana Victoria Castañeda también la hemos tenido delante de la presencia del Señor, orando intensamente por nuestros hermanos. Así que cada uno de nosotros, hermanos, debiéramos orar los unos por los otros. Usted orar por mí. Usted sabe que yo trabajo en el área de salud y es un área muy arriesgada donde se nos dice que estamos en la primera fila, en la primera línea, ¿no? Y allí es riesgoso, por más que uno tenga las protecciones que usa, nunca estamos libres de poder contagiarnos con este virus, ¿no es cierto?, que ha sido bastante letal en este país. Las cifras no han cambiado aún todavía, pero no perdamos la esperanza, hermano, que pronto el Señor también hará un milagro en nuestra vida. Le invito, antes de
empezar nuestro programa a inclinar su rostro, a buscar la presencia del Señor y pedir por el programa en esta noche. Ya estaré saludando a los hermanos que ya están conectados a través de el internet, ¿no es cierto?, viendo este programa que es Cristianismo Hoy, temas fundamentales, prácticos que estamos tratando a través de la Biblia. Hoy día vamos a tratar acerca de este Salmo 50 que nos habla de que Dios juzgará al mundo. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, vamos a la presencia de Dios antes de entrar a leer la palabra y a comentar este estudio que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Le invito a orar ahí donde quiera que usted esté, incline su rostro para pedir la dirección del Señor sobre este presente programa también. Señor, le damos gracias por esta oportunidad, Padre Celestial, en que tú nos das, Señor, esta oportunidad de dirigirnos ante su presencia, Señor, pidiendo su ayuda, pidiendo su dirección. Te invocamos en esta noche, Padre Celestial, para pedir, Señor, nuevamente por los padres de nuestro hermano Nicolás Amigo, Señor, para que tú les bendigas, les vayas recuperando en su salud, Padre Celestial. Tú sabes que siempre, Señor, como más que hermano, como familia integrada, Señor, lo hemos tenido delante de su presencia. También a nuestro hermano Nicolás, Señor, dale fortaleza, ayúdale, Señor, guárdale en su familia. Y en esta noche también te rogamos, Señor, por Marcelito Hernández, Padre Celestial, que no lo hemos visto, Señor, también bendice su vida, su familia, cuídale, Señor, en donde quiera que esté, Padre Celestial, también. Así elevamos nuestra gratitud, Señor, también por nuestra hermana Victoria, Señor, para que tú puedas en su vida, Señor, también hacer un milagro, Padre Celestial, en su enfermedad, Señor. Ayuda a su familia, Anita, a su esposo, Señor Luis, a toda esa familia, Padre Celestial. Protégele, guárdale, Señor. Guarda a nuestra hermana también, que tenga, bendito Señor, una respuesta de parte suya, Padre Celestial, para su padecimiento, Señor, en su cuerpo también. Fortalece su vida, Señor, y presérvala, Padre Celestial, si es tu voluntad, por muchos años más. Así también te pedimos por don José Suárez, Señor, también por su pronta recuperación, Padre Celestial. También lo hemos hecho, Señor, a través de las redes, para que tú también puedas mantenerle firme, Padre Celestial, lleno de salud, de vigor, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, porque sabemos, Señor, que Él se da ánimo en su vida para seguir adelante. Y por muchos otros hermanos, por Ebener, Señor, por su familia, por su hijo, Padre, su esposa, Señor, manténle juntos, protegido con tu mano poderosa también, Padre Celestial. Y muchos otros hermanos, Señor, que estarán conectándose en esta noche también. Pedimos tu ayuda para este presente programa, bendito Dios, para que todo lo que hagamos sea para edificación de tu pueblo. Te lo rogamos y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Este es su programa, Cristianismo Hoy, que se transmite los días lunes y miércoles de 21 a 22 horas. Es una conversación práctica de lo que la palabra del Señor nos dice. Aquí no estamos enseñando ninguna teoría religiosa, sino que prácticamente estamos compartiendo lo que dice la palabra del Señor, enseñanzas prácticas para nuestra vida, de cómo debemos vivir en este mundo que tan malo que nos rodea, y cómo el Señor quiere que nosotros le honremos con nuestra vida también y le adoremos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. En esta noche estamos tratando este famoso Salmo 50, que nos habla, que dice el título, Dios juzgará al mundo. ¿Lo cree usted? Esa es la gran pregunta. Si Dios va a venir a juzgar, ¿cuándo vendrá el Señor? Si esto que estamos pasando aquí en Chile es parte del juicio de Dios, si Dios está enojado con esta nación, no lo sabemos. A lo mejor puede que el Señor esté enojado, tal vez, puede que esté enojado con su pueblo, que no hemos sido lo suficientemente, ¿no es cierto?, trabajadores para poder alcanzar más y más almas que se están perdiendo.
Tal vez está el Señor disgustado por lo que nosotros estamos adorando, que nuestra adoración sea una adoración de rutina, una oración rutinaria, un dar gracias como costumbre diariamente sin ningún sentimiento. No lo sabemos. Cada uno debe analizarse delante de la presencia del Señor. Bueno, hermano, analizarse delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor nos dice que nos debemos analizar diariamente si es que realmente estamos en la fe. A veces nos sentimos muy seguros de ser llamados cristianos, o tal vez decir tener la seguridad de nuestra salvación pendiente, que de ahí en adelante, como escuchaba el otro día un hermano decir que nosotros tenemos la salvación muy asegurada y de que de ahí en adelante, pase lo que pase, nunca vamos a perder la salvación. Es cierto, el Señor nos da la salvación, el Señor nos da la vida eterna, pero también nos pide que seamos obedientes a su palabra y que no seamos rebeldes, no seamos desobedientes a sus mandatos. También debemos, nuestro actuar debe estar de acuerdo con nuestro hablar también. El Señor nos pide obediencia, el Señor nos pide que tengamos respeto y que realmente hagamos lo que la palabra del Señor nos dice. No vivir con libertinaje como dice la palabra del Señor, sino que estar en constante temor y temblor, como nos llama la palabra del Señor. Un día el Señor vendrá por segunda vez, no lo sabemos porque el día y la hora nadie lo sabe, pero dice la palabra del Señor que un día el Señor aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí este salmo es un salmo de Asaf. Y este famoso Asaf, como dice Salmo de Asaf, este famoso Asaf, usted lo va a ver a través de la Biblia en muchos salmos. Este era un gran compositor, también era un músico principal dentro de el templo de Israel, era un músico dedicado a la adoración, y que también, hermano, tenía las mismas dudas que usted y yo. Un día este hombre Asaf te plantea la idea también por qué muchos hombres de este mundo se enriquecían, hacían mucha fortuna, se veían muy sanos, y él estaba pasando por necesidad, estaba pasando por peripecias muchas veces, y a esta gente como que no les pasaba nada, como que todo les iba bien, y el Señor le tiene que mostrar a través de la Biblia. Usted lo tiene ahí en el Salmo 73, como el Señor le muestra a través de la Biblia que era muy distinto el destino que él tenía, Asaf, al destino que estas personas tenían. Así que Asaf llegó a entender que cuán equivocado estaba en pensar, ¿no es cierto?, que haciendo la fortuna, haciendo muchas cosas en este mundo, lo iba a pasar muy bien. La semana pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el Salmo 49, que dice que la riqueza, los que tienen la confianza en la riqueza, es imposible que puedan comprar la vida eterna. Ninguna cosa que usted junte aquí, ya dijimos, aquellos faraones que eran sepultados en la antigüedad con toda esa riqueza. El otro día estaba conversando con mi señora, le contaba que toda esa fortuna con la cual sepultaban a los faraones 3000 años después, cuando descubrieron aquellas tumbas, ¿no es cierto?, de Tutankamón y de muchos otros más, encontraron las riquezas intactas allí. El muerto ya no se veía, el muerto se había hecho, ¿no es cierto?, polvo, se había hecho, como dice la palabra del Señor, se había hecho tierra, ¿no es cierto?, pero las riquezas permanecían ahí, no se habían ido al otro mundo, no se habían ido al otro umbral, como muchas veces se dice. Las riquezas estaban ahí, estaban intactas. ¿Qué significa eso, hermano? Que en la otra vida, como muchos piensan, después de la muerte, esas riquezas de este mundo no sirven de nada. Así que ni siquiera la cosmetología, como decíamos, ¿no es cierto?, cuando estas grandes mujeres se embellecen muchas veces y sin pensar que nunca van a envejecer, pero llega un momento que sí se envejece, ¿no es cierto?, y todo aquel gasto de arreglarse. Yo no digo que la mujer no se debe arreglar, sino que las que gastan mucho dinero para siempre permanecer, ¿no es cierto?, jóvenes.
la Biblia nos habla que hay un momento de nacer, hay un momento de crecer y un momento también de envejecer. Ojalá que ese envejecimiento, como dice la palabra del Señor, sea en las cosas del Señor, para que sea un buen envejecimiento, ¿no es cierto? Hay muchos que hoy día, ¿no es cierto?, han invertido millones y millones de fortuna, pero usted los ve allí tirado en su casa sin poder hacer nada de nada, sin poder movilizarse. ¿De qué sirvió la fortuna? No sirve de nada, hermano. Sin Cristo Jesús, hasta la juventud de nuestro cuerpo se agobia. A muchos, es de mucho pesar. Pero en esta noche vamos a entrar de lleno en este salmo que nos habla que Dios un día llamará, dice, como dice el versículo 1, el Dios de dioses, no hay ningún otro, sépalo sin ninguna duda, no existe ningún otro Dios, Él es el Señor del universo, el Dios de dioses, como dice el versículo 1, Jehová, dice, el cual ha hablado y un día va a convocar a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone para enjuiciar a todo el mundo. Nadie se va a escapar del juicio de Dios, nadie. Todos, dice la palabra del Señor, compadeceremos ante de la presencia del Señor, porque toda rodilla se doblará, hasta aquellos más arrogantes, aquellos más soberbios tendrán que doblar sus rodillas ante de la presencia del Señor. Aquí en este versículo 1 el Señor está haciendo un llamado como el Dios del universo, como el gran juez de todo el universo, y va a testificar contra su pueblo. ¿De qué se trata este Salmo 50? Del comportamiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba comportando de una forma que no le agradaba al Señor, su adoración, su alabanza. Todo lo que el pueblo hacía diariamente era solamente una rutina, una adoración disfrazada, ¿no es cierto?, para ocultar su pecado. Y Dios va a reclamar eso, que la adoración del pueblo de Israel no era una adoración, ni las alabanzas que tocaban allí eran alabanzas sinceras del corazón. Ellos se habían cumplido en un pueblo rutinario, que como algo que hacían todos los días, como cuando usted se levanta, ¿no es cierto? Es la rutina que tenemos todos los días de levantarnos, ¿no es cierto?, meterlo a la ducha, ducharnos, secarnos, ponernos la ropa, tomar el café, el té, lo que usted tome en la mañana y salir a trabajar. Es una rutina. Y así se había convertido también la adoración de este pueblo de Israel. Pero llegaría un momento dado, dice la palabra del Señor, que ya el Señor convocaría testigos para poder decirle lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y en lo que estaba fallando. Dice que aquel, versículo 2, de Sión el Señor vendría a juzgar a su pueblo, que era la perfección y la hermosura, y de allí Dios iba a resplandecer para llamar a su pueblo, ¿no es cierto?, para rendir cuenta delante de su presencia. Y dice el versículo 3, aquí está, subráyelo en casa para que vendrá el Señor otra vez, vendrá a juzgar a su nación, que dice el versículo 3, vendrá, dice, nuestro Dios. Y que más, subraya eso, hermano, porque es muy importante lo que vamos a hablar en esta noche. Vendrá nuestro Dios, dice el versículo 3, y no callará, y no callará. ¿Hay cosas que Dios ha callado? Ciertamente. Ciertamente Dios ha sido muy paciente para con nosotros, contigo, conmigo, hermano. Dios, si quisiera, nos podría hacer desaparecer en esta noche. Dios podría hacernos desaparecer en el momento del pecado que usted hace o que yo hago, o en la forma de actuar que usted tiene, en la que yo tengo. Dios nos podía desaparecer, pero dice la Escritura que Dios ha callado. Pero llegará el tiempo en que Dios ya no va a callar más. Dios va a hablar, y dice la Escritura, vendrá Dios y no callará. No callará, porque llegará un momento que Dios va a hablar.
Es un momento que Dios va a reunir a todas las naciones. Ahí usted lo puede ver en Mateo 24. Dice que se llamará a Dios a todas las naciones para que den cuenta delante de Él, todos los pueblos, todos los diputados y senadores que hacen leyes, todos los que hoy día están maquinando leyes en contra tal vez del pueblo de Dios, que vaya en contra de los principios de Dios. Llegará un día en que esos hombres tendrán que rendir cuenta delante del Señor. Los hombres se creen dueños del universo, se creen dueños del mundo, pero no se dan cuenta que desde los cielos hay alguien que lo está mirando. Isaías lo dijo, que vio en el trono, en lo alto, vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Dios tiene el control, como decíamos programas anteriores, de todas las cosas. Dios sabe lo que está sucediendo alrededor de este mundo. Pero Dios ha callado porque Dios tiene un tiempo, tiene un día en que va a bajar y nos va a llamar a cuenta. ¿Y qué dice la Escritura? Más adelante dice, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará, dice el versículo 3. Terrible va a ser aquel día en que Dios aparezca por segunda vez. Va a ser un día terrible para muchos que no creen, muchos que se burlan tal vez de los creyentes, muchos que tal vez ponen en duda que Dios aparecerá a juzgar por segunda vez. Dice la palabra del Señor que fuego consumirá delante de él. Cuando nos habla que fuego consumirá delante de él, no está hablando de su presencia, está hablando de esa presencia purificadora. Delante de él no habrá absolutamente ninguna mancha de pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Como dice Primera de Juan, Dios es santo, Dios es luz, y en él no habita ninguna tiniebla. Será terrible aquel día, porque delante de él, dice, será fuego purificador, será fuego purificador. Y dice, y tempestad poderosa le rodeará. ¿Y de qué nos habla la tempestad? Nos habla del poder de Dios. Nadie, pero nadie, absolutamente nadie quedará de pie cuando nuestro Señor haga su segunda venida. Nadie. ¿Por qué? El libro del Apocalipsis dice, ¿no es cierto?, que aquellos hombres que estarán en esos últimos días, cuando verán que la presencia de Dios se acerca a este mundo, pedirán, dice, pedirán a los montes, pedirán a las cuevas, pedirán a aquellas montañas que caigan sobre ellos y que los cubran, dice, de aquel que está puesto en pie sobre el trono, porque el día de su ira ha llegado. Nadie estará de pie en ese día que el Señor hará su entrada triunfal a este planeta, a este mundo. Toda rodilla se doblará. Él será como tempestad poderosa. Es grande y poderoso es Dios. ¿Qué sería, hermanos, si viéramos en plenitud la majestuosidad de Dios? Seríamos fulminados delante de su presencia, no resistiríamos. Usted lee cuando Juan en el Apocalipsis recibió la poderosa revelación de la palabra del Señor, cayó tumbado al suelo y Dios le tuvo que sostener de su mano, enviar y darle ánimo para que aquel profeta se pusiera de pie. No podemos resistir la presencia del Señor, nosotros, estos seres humanos finitos, delante de su presencia. Dice el versículo 4, convocará, dice, a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Habrán testigos oculares? Claro que sí. La naturaleza, la tierra, el sol, la luna, todos estarán allí ese día cuando el Señor se siente en su trono de gloria para juzgar a todo el mundo delante de su presencia. Habrá testigos oculares del juicio de Dios a este mundo. Y la pregunta es, ¿por dónde comenzará el juicio? Esa es la pregunta que hicimos. ¿Dónde comenzará el juicio? ¿Por quién comenzará el juicio? Muchos dicen cuando Dios venga a juzgar a este mundo. Muchos dicen, cuando Dios venga a juzgar a este mundo. Cuidado, hermano. Aquí la palabra del Señor dice en el versículo 5, dice que el juicio
va a comenzar primeramente por su pueblo. ¿Qué le parece más? No es por el mundo, no es por los inconversos, ellos serán juzgados, sí, pero el juicio comenzará, dice, por su pueblo, por su pueblo. Dice el versículo 5, juntadme ya tierra para juzgar, dice, a su pueblo. Versículo 5, juntadme a quienes, subrayelo, mis santos, juntádmelo, júntenmelo. Allí como dice, ¿no es cierto?, Mateo 24, que enviará a sus ángeles para juntar a sus santos. Muchos creen que los va a juntar como para llevárselo al cielo, pasar una eternidad, allí pasar un tour en donde se va a mostrar a los ángeles cuál era el ángel Gabriel. No, aquí la palabra del Señor dice que Dios vendrá a juzgar y van a juntarse los santos para pasar delante de la presencia del Señor. Por eso que la Escritura dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a hacer allí? ¿Qué se va a juzgar? Bueno, la Escritura lo dice, lo bueno y lo malo que usted y yo hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Muchos dirán, el Señor me tiene reservada una corona llena de perlas, llena allí de grandes riquezas, pero tenga cuidado porque 1 Corintios dice, si la obra de cada uno permaneciere. Lo que usted hizo, lo que yo hice, si permanece delante de ese juicio, delante del Señor, de ese juicio en donde tendremos que dar cuenta de lo que hicimos aquí mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si esa obra permanece, usted y yo recibiremos recompensa. Pero si todo eso, ¿no es cierto?, se deshiciere, se quemare, seremos salvos, así como con la pura salvación que no nos corresponde, no nos pertenece a nosotros. La salvación es un regalo de Dios, usted no se lo ha ganado, yo no me lo he ganado. Dios nos ha dado la salvación, es un regalo de Él, pero lo que hacemos nosotros, las obras que el Señor dice que agradan a su voluntad, eso es lo que nosotros tendremos que dar cuenta delante de su presencia. Dios llama a su pueblo Israel a darle cuenta de por qué estaban adorando así, en forma rutinaria, sin sentimiento, sin sentir lo que estaban haciendo. ¿No es eso muchas veces lo que pasa en el día de hoy, cómo la iglesia está adorando, alabando al Señor sin sentimiento, sin saber lo que se está haciendo muchas veces? Su juicio comenzará, dice, por la casa de Dios, por su pueblo Israel. ¿Quién es Israel? Eran 12 hijos, ¿no es cierto?, de Jacob, que tomaron, ¿no es cierto?, allí la calidad de el pueblo de Israel. Porque a Jacob se le cambió el nombre. A Jacob se le colocó el nombre de Israel. Y los hijos de Jacob pasaron a formar parte de este pueblo de Israel, sus santos. Y primera de Pedro 4:17 dice que el juicio es necesario, que el juicio de Dios comience por su casa, por sus escogidos. Y dice la palabra del Señor, juntadme, dice, mis santos, los que hicieron pacto, dice, con sacrificio, y los cielos declararán su justicia. Aquellos que hicieron pacto con sacrificio, ¿a qué se refiere esto? Lo que entraron por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, por medio del nuevo pacto que el Señor vino a hacer, un pacto nuevo y vivo. Aquellos que entraron en una nueva relación con el Señor son los que tendremos que dar cuenta delante de su presencia. Y el versículo 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos, dice el versículo 6, declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Dios será tu juez. Dios será mi juez. Por eso que Romanos dice, tú que juzgas y haces lo mismo, dice, ten presente que Dios es el juez. En lo que haces te estás condenando a sí mismo. Dios llamará un día juez y nos pedirá cuenta. Pero ese juez al cual Dios ha entregado el juicio, como dice Juan capítulo 5 versículo 22, es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo. El Padre dice, a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. Todo juicio lo ha dado al Hijo. ¿Quién juzgará? ¿Quién será el juez?
Por supuesto, el Señor Jesucristo será el juez del universo. Y dice el versículo 7, oye, y quiero que subraye esa palabra, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Oye, pueblo mío. ¿Y qué significa eso, hermano? En esto estaba fallando el pueblo de Israel, en esto estamos fallando nosotros también. En escuchar, en oír, dice la palabra. Oye, Israel, esto es algo que el pueblo de Israel no estaba haciendo, no estaba escuchando. Y eso es lo que nosotros también debemos aprender a escuchar. Más, como dice Santiago, más que mirarnos al espejo, aprender a escuchar. Aprender a escuchar. ¿Escuchar a quién? Escuchar la voz de Dios. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Como dice Juan, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más dice? Y yo las conozco. ¿Por qué el Señor nos conoce? Porque nosotros escuchamos su voz. ¿Por qué más? Porque hay una relación entre la oveja y el pastor. Por eso que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y aparte de conocerla hay otra cosa, dice, y me siguen. Y aquí está lo que el pueblo de Israel no estaba haciendo, no estaba siguiendo al Señor. Muchos podemos escuchar la voz de Dios, es cierto, hemos escuchado a través de la internet, hemos escuchado a través de muchos programas la voz de Dios. Pero otra cosa es seguir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir no significa que yo me haga pasar por creyente o me disfrace de creyente. Seguir significa que yo debo obedecer lo que estoy escuchando. Eso significa seguir. Si somos seguidores de Cristo, nuestra vida debe reflejar lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso que dice la palabra del Señor, oye, pueblo mío. De propiedad, somos de propiedad del Señor, el pueblo de Israel era de Dios, somos de su propiedad. ¿Por qué? Porque hay un precio pagado de por medio, hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo, y hay de aquel, dice la Escritura, que tuviere por inmunda la sangre del Señor, tendrá que enfrentarse a este juicio, a este Dios, y horrenda cosa, dice la palabra del Señor, es caer en manos del Dios vivo. No es cosa, hermano, de recibir la palabra del Señor, recibir al Señor en nuestra vida, de orar tal vez para que la persona se convierta. No es eso. Es entender a quién realmente estamos sirviendo. No es una cosa rutinaria de nuestra vida. El pueblo de Israel se había convertido en verdaderos adoradores rutinarios. Solamente el pueblo de Israel estaba practicando una religión. No había ninguna relación entre lo que ellos sacrificaban y lo que realmente significaba lo que estaban haciendo. El salmista dice, oye, pueblo mío, y justamente esto era lo que el pueblo estaba haciendo. No estaba dando, ¿no es cierto?, características a esas naciones que realmente había una relación estrecha con Dios, de pertenencia. Hemos sido, como dice la palabra del Señor, hemos sido sellados con su Espíritu Santo, hemos pasado a formar parte de la gran familia de Dios, pero por lo tanto, ¿no es cierto?, debemos también en nuestra vida reflejar a quienes estamos perteneciendo. ¿Somos hijos del reino? Ciertamente que sí, pero también debemos andar como ciudadanos del reino. Dice el versículo 7 que Dios testificará, dice, contra ti. Llegará un momento dado, hermano, en que Dios nos va a decir las cosas en las cuales hemos fallado en nuestra cara. Hoy día tal vez Dios ha guardado silencio, claro, hemos sido desobedientes, a veces dice, nadie me vio, nadie me ha visto, porque esa es la costumbre de muchos hombres, pecar y nadie me vio, mentí, nadie me vio, se me salió una mala palabra, nadie me escuchó.
pero no están conscientes, hermanos, que desde arriba nos están mirando. Dios tiene el control de todas las cosas. No nos podemos esconder de la presencia de Dios, como dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que usted va, como creyente, siendo comprado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, siendo de pertenencia del Señor, usted no puede escapar de la presencia de Dios. Donde quiera que usted vaya, y donde quiera que yo vaya, la presencia de Dios estará conmigo. No nos podemos escapar de la presencia del Señor. Dios está en todo lugar. ¿A dónde podrá escapar usted sin que Dios no sepa que está pecando? El pueblo de Israel creía que Dios no se estaba dando cuenta de lo que ellos estaban ofreciendo, de esa adoración rutinaria que estaban haciendo. Dice la palabra del Señor, el versículo 8, dice: no te reprenderé por los sacrificios. Dios no le llama en cuenta. Dios dice: yo no los reprenderé por lo que ustedes están haciendo. Ustedes están sacrificando, están llevando los machos cabríos, están llevando la ofrenda diaria, están cumpliendo con todo lo que está estipulado en la palabra. Están haciendo algo extraordinario en relación a eso, están cumpliendo con todo, pero no están teniendo la relación verdadera de lo que están haciendo con lo que está practicando. Muchas veces nosotros también lo hacemos así. Escucha, Israel, dice, y está haciendo referencia a su pueblo. Escucha, Israel. Este pueblo estaba cumpliendo con los sacrificios en forma normal, y Dios no lo está juzgando por eso. Dice: oye, pueblo mío, hablaré y escucha, Israel. Yo soy tu Dios, no te reprenderé. Fíjate lo que dice: no te reprenderé, versículo 8, no te reprenderé por tu sacrificio. Tal vez usted está orando, usted sea un gran orador, tal vez usted sea un gran predicador, tal vez usted sea un gran ministro, un gran músico. Dios no te va a reprender por eso. Dios reconoce que tú lo sabes hacer. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro: cada uno según el don que haya recibido, ministre a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es la gracia que el Señor nos da, y usted a lo mejor está cumpliendo con eso y lo está haciendo bien. Dios dice: no te voy a reprender por eso. No te voy a reprender por eso. No te voy a reprender, dice el versículo 8, por tu sacrificio. No te voy a reprender, dice, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Tal vez usted ore todos los días. Tal vez usted dé gracias todos los días por lo que come. Tal vez usted haga muchas cosas, por eso continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tu aprisco. Hay cosas que se están haciendo y Dios no nos va a reprender por eso. Dios está hablando aquí de una cosa que se hace en forma rutinaria y sin sentimiento. Israel estaba cumpliendo con los sacrificios, pero sacrificios de rutina, sin sentir lo que hacía en la presencia de Dios. Así también, hermano, muchas veces nos sucede a nosotros. Así también muchas veces nos sucede a nosotros con lo que hacemos. Luego de un tiempo que nosotros podemos ir, tal vez, a la congregación, pasa mucho tiempo y nosotros podemos también entrar en esta rutina, ser creyentes rutinarios. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor siempre ha querido que nosotros seamos creyentes, hombres y mujeres, que realmente sintamos lo que estamos haciendo. No sea una cosa rutinaria, no sea un saludo rutinario con tu hermano. A veces somos rutinarios hasta para saludar, pero ¿realmente estoy sintiendo saludar a mi hermano? ¿Estoy sintiendo, tal vez ahora que está prohibido abrazarse, está prohibido tocar, siento ganas de abrazar al hermano? ¿O vamos a seguir con esas guardar distancia? Porque antes que entrar el COVID, muchos de nosotros guardaba distancia con los hermanos. Usted estaba guardando distancia, no quería saludar, no quería darle un ósculo santo, no quería tener mucha cercanía tal vez. ¿Usted cree que pudimos hacerle eso al Señor? El Señor está callando, pero va a llegar un día que el Señor nos va a pedir cuenta de eso, de todas las cosas rutinarias que usted y yo hemos hecho sin sentir.
Usted está leyendo la palabra del Señor en forma rutinaria, como cualquier libro, no la está meditando, no la está atesorando como lo hacía María, que todo lo que a ella se le decía lo guardaba en su corazón atesorándolo. Dios quiere que atesoremos la palabra también, que no sea una cosa rutinaria. Podemos juntarnos a través del Facebook, a través de muchos programas que son muy buenos, a través de estas comunicaciones que el Señor nos ha tocado, pero si eso lo hacemos en forma rutinaria, sin sentir, o tal vez me voy a conectar para que el hermano no me diga nada, para que el hermano no piense que yo estoy viendo fútbol, que yo estoy viendo cualquier otra cosa y no me interesa escuchar la palabra. Lo voy a hacer para que crean que estoy conectado, o simplemente dejo allí puesta una carita para que sepan que estoy conectado. ¿Pero usted cree que va a hacerle eso a Dios? No. Dios sabe que tú no tienes ningún interés en escuchar tal vez la palabra, no tengas ningún interés en hacerte un devocional diario. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros estamos realmente haciendo una rutina, estamos realmente llevando una religión vacía en nuestra vida. Y Dios no quiere eso. Yo no te voy a castigar por lo que tú haces a diario, porque estás cumpliendo con tu deber. Es como cuando usted sabe que el niño tiene que ir al colegio, lo tiene que llevar al colegio, y el niño no quiere ir al colegio, pero tiene que cumplir con esa obligación. El niño no siente el deseo de ir. Igualmente, nosotros muchas veces con el Señor somos igual. El Espíritu nos incentiva a orar, a estudiar, pero nosotros no queremos obedecer, porque muchas veces esta carne, estimado oyente, nos traiciona. No hay un sentimiento de cercanía de la presencia de Dios. Así también nosotros luego de un tiempo nos convertimos en creyentes rutinarios. Hasta dar las gracias por los que uno come puede ser una rutina. Usted sabe, dar las gracias, lo mismo se repite todos los días. Señor, te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Esa es una oración rutinaria, pero usted no está sintiendo lo que está haciendo. Nos olvidamos muchas veces, hermanos, de meditar por qué esos alimentos están allí en la mesa. ¿Por qué usted ha tenido en el día de hoy alimentos para poder darle a su familia? ¿Quién le ha dado a usted el trabajo para poder tener el sustento diario para que se puedan alimentar su esposa, sus hijos? ¿Ha agradecido? Muchas veces nos olvidamos de eso y parece que el dinero pudiera fluir, no sé de dónde, pero sale y nos olvidamos que el único que nos puede sostener, el que siempre ha estado a nuestro lado, es el Señor. Si el Señor no nos diera la fuerza, el Señor no nos diera la salud, no nos diera el trabajo, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? A veces, hermanos, nos convertimos en verdaderos rutinarios en dar las gracias, hasta por lo más simple que son los alimentos. ¿Por qué están los alimentos en tu casa? Tú te has preguntado, ¿por qué tienes los alimentos en tu casa? Oramos muchas veces a Dios sin sentir que Él me está escuchando. A veces cantamos al Señor sin sentir a quién le estoy cantando. El pueblo estaba haciendo esta adoración solo por cumplir con los turnos. Acuérdense que el Señor lo dijo. Cuando el Señor habla de la parábola del buen samaritano, allí pasó un levita, pasó un sacerdote y vieron al levita, vieron a aquel hombre que había sido asaltado y lo dejaron allí junto al camino, y pasó, dice, un samaritano y lo tomó y lo llevó, y usted sabe el resto de la historia. Lo echó allí a aquel lugar y le dijo: todo lo que gaste ponlo en mi cuenta. Pero aquellas personas que realmente estaban practicando la palabra del Señor, aquellas personas que estaban practicando la adoración, como eran los levitas, como eran los sacerdotes, no estaban cumpliendo con un mandamiento muy importante de amar al prójimo como a sí mismo, sino que toda aquella adoración se había convertido en una rutina. Cumplían con su deber y se iban para la casa. Y muchas veces también sucede con nosotros con la palabra del Señor y con la adoración. Ellos estaban solamente cumpliendo con los tiempos, con los turnos que le habían dado en el templo. Necesitaban ellos
que estos sacrificios tuvieran una relación más personal con aquel que daba el sacrificio. Ellos pensaban que Dios quería comer carne juntamente con ellos y beber la sangre, como pensaban los paganos de sus propios dioses, que le sacrificaban allí muchas veces los cuerpos humanos porque los dioses se habían enojado y había que aplacar la ira dándole un sacrificio para que estuvieran contentos. Israel había tomado la misma forma pagana de pensar que Dios, su ira se podía aplacar presentando sacrificios en forma rutinaria. Por eso que el Señor dice aquí, que dice el versículo 9, no tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, dice, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo, dice, y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro o beber sangre de machos cabríos? Eso era lo que el pueblo de Israel pensaba, que Dios tenía hambre, que Dios solamente se conformaba dándole lo que él necesitaba, que eran los sacrificios, y poniendo allí la adoración rutinaria. Dios tenía el control de todo. Dios no necesitaba de esos sacrificios. Dios había dado este sistema de acercamiento a él por medio de estos sacrificios, pero con una relación entre el que adoraba y el animal que se sacrificaba delante de su presencia. Debemos acordarnos que ese animal moría en lugar de aquel que se presentaba delante de la presencia del Señor. Y así se había vuelto el pueblo de Israel en una forma rutinaria en la adoración. ¿Qué nos dice el libro del Apocalipsis? Era lo mismo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Dice el libro del Apocalipsis allí en Apocalipsis 2 del 2 al 4 que la iglesia de Éfeso dice que el Señor la conocía, que era una iglesia de gran trayectoria, que era una iglesia muy trabajadora, era una iglesia que no podía soportar a los malos. Pero había algo que habían dejado. Dice la Escritura, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. A veces el mucho trabajo, hermano, a veces la mucha actividad, a veces el mucho que hacer, no tiene relación en el sentimiento que nosotros tenemos hacia nuestro Dios. Más que trabajo, más que mucha actividad, el Señor quiere que nos relacionemos realmente con lo que estamos haciendo delante de su presencia. No es una cosa mecánica, no es una cosa rutinaria. Por mucho trabajo que estemos colocando, si no lo estamos haciendo con el sentimiento que el Señor quiere que le pongamos a todo ese trabajo, no tiene ningún sentido. Ha dejado lo más importante, dice la palabra del Señor, que es el primer amor. El Señor desea que su pueblo salga de esta adoración rutinaria, que de esta adoración vana, de esta adoración que no corresponde, y el Señor quiere ayudar. Él quiere rescatar al pueblo, Él quiere rescatarte a ti, Él quiere rescatarme a mí de esta adoración rutinaria y vana. ¿Qué debemos hacer? Uno se pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? Si realmente mi adoración, mis gracias que doy día a día, mi oración que vierto, tal vez no la estoy sintiendo, Señor, en mi vida, tal vez no te está agradando lo que yo estoy haciendo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que cambie en mi vida? ¿Qué debo hacer? Esa es la gran pregunta. Y dice el versículo 14, esto es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué significa eso, hermano? Que en primer lugar debe haber una gratitud de adoración y alabanza. Se debe estar consciente siempre de lo que nosotros somos, de dónde nos ha sacado el Señor, que no merecíamos que Él se fijara en nosotros y nos diera tanta bendición. ¿Usted se cree algo? No somos nadie. No somos nada
delante de la presencia del Señor. Si Él no nos hubiera rescatado, ahí estaríamos. Él, como dice el salmista, nos sacó de las fauces del enemigo cuando estábamos a punto de morir, cuando el enemigo casi nos estaba allí triturando, ya cuando ya no teníamos vida. El Señor nos sacó de las fauces del enemigo, nos rescató de allí. Lo vil de este mundo, el Señor lo sacó para que fuésemos útiles en sus manos. Por eso que dice el Señor, sacrifica a Dios alabanza. Eso es lo que Dios quiere. No quiere sacrificios de rutina, algo rutinario, sino que lo que debemos sacrificar al Señor es algo que realmente estamos sintiendo en nuestra vida y lo que estamos conscientes de dónde nos ha sacado el Señor. Debemos ser creyentes, hombres y mujeres, agradecidos de que el Señor tuviera tanta misericordia de nosotros. Y otro punto más, dice la Escritura, versículo 14, dice, y paga a Dios tus votos al Altísimo. Y paga tus votos al Altísimo. No el diezmo. No el diezmo. Paga tus votos. Paga tus votos al Altísimo. En segundo lugar, que nuestra vida sea de obediencia. ¿Hizo un voto con el Señor? Usted dijo haberle recibido como su Salvador personal. Le dijimos, Señor, de aquí en adelante te vamos a servir. Cúmplalo. Debemos cumplirlo. Pague eso. Ese es su voto que hizo con el Señor. Cada uno le prometió al Señor lo que iba a hacer de aquí en adelante. ¿Cuál fue su compromiso con el Señor? ¿Qué es lo que usted le dijo al Señor cuando el Señor entró a su vida? La palabra del Señor dice, paga a Dios tus votos. Paga a Dios, al Altísimo, en obediencia a sus mandatos. Porque Él, hermano, se agrada que le obedezcamos más que estar ofreciendo sacrificios que carecen de una relación íntima con el Señor. Nuestra vida debe estar en completa armonía con lo que profesamos y lo que hacemos. Es decir, hermano, como se dice, no debemos ser los padres gatica, que dicen y no practican. Lamentablemente hay muchas personas, hermano, que se duda mucho de que realmente sean creyentes de todo corazón. Puede ser tu caso, puede ser mi caso también, que nuestra vida muchas veces deja mucho que desear frente a las demás personas. Paga a Dios tu voto. ¿Qué es lo que tú le prometiste? Cumplamos con lo que el Señor le dijimos un día, que ya el mundo no era nada más para nosotros, que nuestra relación con el mundo ya no iba a ser más. Y el Señor quiere eso. En primer lugar, gratitud. Gracias porque te fijaste en mí, porque me sacaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Y lo otro, reconocer que lo que prometí delante de la presencia del Señor lo tengo que cumplir. Lo tengo que cumplir. Y en tercer lugar, dice que tengamos vidas de dependencia de Dios, que nada hagamos como a nosotros se nos ocurra. Siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios, la cual, como dice la palabra, es agradable y perfecta. El Señor no se equivoca, el Señor no comete errores, que nuestras vidas puedan ser una luz para que el mundo pueda conocer a nuestro Dios. Dice la palabra, dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor quiere que dependamos enteramente de Él, que no dependamos de otra cosa, que en este mundo sepamos vivir en oración delante de su presencia, solamente dependiendo de su buena voluntad. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. No se trata, hermano, de vivir como a mí me agrada, como yo creo que estoy llevando el cristianismo, como a mí se me ocurra, sino que siempre debemos buscar de hacer la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta. El Señor nunca, como dijimos, va a cometer errores. El Señor no quiere que nuestras vidas sean
vidas cristianas fingidas. Desde el versículo 16 en adelante, el Señor está hablando a aquellos que no hacen caso a la palabra del Señor. Muchas veces uno dice aquí, versículo 16, pero al malo dijo Dios. Muchas veces se está refiriendo, no me está hablando a mí, le está hablando al mundo. No es cierto, le está hablando a su pueblo, a aquellos que no hacen la voluntad de Dios, a aquellos que no quieren obedecer. El Señor dice, al malo. Si una persona que no quiere agradar al Señor, al malo dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Podemos hablar algo si el Señor conoce nuestra vida? Si nuestra vida no está siendo grata delante del Señor, ¿podemos sentir la libertad de tomar la palabra al Señor? Desfachatadamente podemos orar si nuestra vida no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Si estamos mintiendo, si estamos pecando, si estamos no comportándonos como el Señor quiere, seremos capaces de leer, de orar y de dar gracias a Dios. El Señor dice, ¿qué tienes que hablar tú de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Con esa boca que muchas veces salen insultos, groserías, palabras morbosas. Con esas palabras nosotros podemos estudiar, hablarle a otro. Con ese comportamiento que el Señor quiere. ¿Cómo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué autoridad? Por eso que dice el Señor al malo. ¿Cómo puedes hablar? ¿Qué derecho? Tú no tenemos ningún derecho, hermano. Si nuestra vida no está de acuerdo con lo que el Señor quiere, no tenemos ningún derecho de orar ni de tomar la palabra al Señor. Porque estaríamos allá adelante tal vez haciéndole eso a todos los hermanos. Porque los hermanos no se darían cuenta si realmente estamos llevando una vida como creyentes o no. Si nuestra vida está en relación con lo que dice la palabra del Señor, no se darían cuenta. Pero Dios sí lo sabe. Dios te está viendo. Dios nos está viendo, hermanos, de todos lados. Y era un día, ahora está callado, pero un día el Señor no callará más. Un día nos llamará, un día te dirá por qué tú no obedeciste a mi palabra, por qué tu comportamiento era así y no obedecía. ¿Por qué en tu casa hacías una cosa, en tu trabajo otra y tu comportamiento no era aquello que estabas reflejando frente a los hermanos? Tengamos cuidado, hermanos, porque nadie se va a escapar de este día cuando todos los trapitos al sol serán allí tendidos de cada uno de nosotros. Si usted no se ha arrepentido, si usted no ha confesado su falta, si no hemos confesado nuestros pecados delante de la presencia de desobediencia delante del Señor, allí saldrán a la luz. No hay nada, hermano, que pueda quedar oculto. Ese día cuando el Señor se siente, no callará nada, dice el Señor. Allí te declararé lo que tú realmente hiciste cuando estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es horrendo, hermano, caer en manos de Dios vivo cuando el Señor nos llame a dar cuenta a todo el mundo. Por eso que dice la palabra del Señor, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nadie se escapará de ese tribunal. Allí no hay pituto, en el cielo no hay pituto, no hay quien te proteja. Todos vamos a pasar delante de la presencia del Señor. A los malos sigue diciéndole, dice, y de tomar mi pacto en tu boca, pues tú, mire lo que dice, y esto es lo que hacemos, hermano, tú aborreces la corrección. A muchos no nos gusta que nos llamen la atención. ¿A quién les gusta que le llamen la atención? ¿Le gusta a usted que le llamen la atención? No, ¿no es cierto? No nos gusta, no nos ponemos ahí y muchas veces tiramos nuestra autoridad. No, que tú no me tienes que llamar la atención a mí porque yo soy tu pastor, yo soy, no sé, tu presbítero. ¿Y quién eres tú? No. A ti no te gusta la corrección, aborreces la corrección. Todos, hermanos, estamos en el orden de ser corregido. Usted, yo, todo el mundo. Si yo me equivoco, usted está con todo el derecho a corregir mi vida. Y muchos no les gusta. Y la palabra del Señor dice aquí, tú pues aborreces la corrección y echas a la espalda mis palabras. Es decir, hermano, tomamos la palabra del Señor con liviandad.
Podemos estar predicando, pero no estamos sintiendo lo que realmente es el peso de la palabra del Señor. El Señor dice, basta de esa cristiandad fingida. No somos personas fingidas, que realmente la palabra del Señor muestre cambios en nuestra vida, que estemos dispuestos a corregirnos con la palabra del Señor, que no tomemos a la ligera, no hacer lo que el mundo hace, no comportarnos como lo que ellos hacen, no hablar lo que ellos hablan. Dura la palabra, ¿no? Pero que el Señor nos ayude, hermano, a tomar esta palabra en serio en nuestra vida. Ya basta con esas vidas fingidas de creyente, que tenemos los trajes colgados. Ahora con el COVID no lo hemos podido usar para llevarlo a la iglesia, pero allí están los trajes colgados, el traje de oveja, ahí está el traje de pastor, de siervo, no sé. Déjate de ponerte ese traje. El Señor dice que debemos vestirnos con toda la coraza para hacer frente al enemigo. Pero esa coraza significa que yo debo tenerla en mi vida y debo sentir el efecto de todo ese armamento que el Señor quiere para que podamos resistir en el día malo las acechanzas del enemigo. No seamos parte del ejército del enemigo. Por eso que dice la señora, al malo le dice, a ti no te gusta que te llamen la atención, al malo le dice, no tienes nada que hablar tú de la palabra si tu vida no está de acuerdo con lo que está escrito en ella, no tienes nada que decir tú si el pacto que hice contigo no lo estás cumpliendo. ¿Qué más? Dice la escritura, si veías al ladrón, tú corrías con él. Hermano, no debemos hacer lo que el mundo hace. Debe haber una diferencia. No podemos estar incluyéndonos en todas las fechorías y en todas las malas costumbres que el mundo hace. Debemos hacer la diferencia, porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Si la sal se deshiciere, ¿con qué será salada? Si nuestro testimonio, hermano, se echa a perder, ¿cómo vamos después a poder predicar la palabra del Señor al mundo? Dice, veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. La inmoralidad sexual no debe existir en los creyentes, ni ser parte de esa inmoralidad sexual. Hasta con nuestro mirar muchas veces pecamos. Que nuestras miradas sean santas. Si realmente tenemos la debilidad en la mirada, pongámosla en la presencia del Señor para ser corregido. Cuidado, hermano, con lo que estamos tocando, lo que estamos mirando. Tengamos cuidado, somos santos. Vistámonos, dice la palabra del Señor, como santos. Y realmente que el mundo vea que en nuestra vida está gobernando el Señor Jesucristo. Tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. El Señor se sentará allí y usted y yo daremos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo. Téngalo presente, hermano, de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cuando eso pase por el ojo examinador de la presencia del Señor, entonces recibiremos recompensa. Antes no. Y la palabra dice, para que no nos tengamos que alejar avergonzados por no haber cumplido con la palabra del Señor. Versículo 19 dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Qué fuerte la palabra de Dios, hermano. Qué fuerte. A veces, lamentablemente, cuando uno va a visitar a hermanos, lamentablemente va a escuchar, hermano, que uno nunca a veces debiera ir para escuchar que se habla de otros hermanos. La Escritura dice aquí que tu hogar sea un hogar donde el hermano se sienta bien, sea un hogar amplio, hospedador. No vayas a un hogar donde acostumbran a hablar mal de los hermanos. Y luego tú vas a la congregación o nos vemos y como que nada ha pasado, como que nadie habla mal de nadie.
Cuidado, hermano, con nuestra lengua, que muchas veces nos traiciona. Tu boca mentía mal. Y dice, y tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas mal contra tu hermano. Hablabas mal contra tu hermano, dice. Contra el hijo de tu madre ponía infamia. Qué fuerte, hermano. A veces hasta de nuestros propios familiares. Nosotros como creyentes muchas veces hablamos mal. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. No debemos hablar mal de nadie. Dios está mirando. Dios está mirando. Por eso, hermano, que ahí tenemos los dientes para que la lengua no pueda salirse. ¿Qué sería si no tuviéramos ese, hermano? La lengua, Él los traiciona. Pongámoslo en la presencia de Dios. Aquellos que son muy prontos para hablar y hablar mal. Aquí dice la Escritura, hablabas mal de los hermanos. Luego ibas a la iglesia, te sentabas a alabar, cantar, orar, a pedir. No, yo quiero alabar, yo quiero adorar. Si estabas hablando mal de tu hermano, Primera de Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano, al cual estás viendo, al cual estás tratando mal? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y hablas tan mal de tu hermano? No hay una relación en lo que tú adoras, en lo que tú haces, con lo que tú practicas. No hay una relación. Hermano, tengamos cuidado. Hasta con tu propia familia. ¿Cómo se van a convertir, hermano, tus familiares? ¿Cómo se van a convertir tus sobrinos, tal vez, si tú le estás dando un pésimo testimonio? Tú estás haciendo tinieblas para ellos. Tú te estás comportando como ellos se comportan, porque ellos son del mundo. Ellos no tienen el Espíritu dentro de ellos para que los reprenda y no les digan que está mal. Por eso el Señor nos colocó esta nueva naturaleza en nuestra vida, para tener un freno y no hagamos lo que queramos. Debe haber esa lucha interna, pero si tú le das rienda suelta a tus emociones carnales, vamos pronto, hermano, a caer en un mal testimonio para nuestros hermanos y para nuestros familiares también. Y después, ¿con qué autoridad, con qué moral le vamos a hablar de la palabra del Señor si tú o yo estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen? Debe haber una diferencia en lo que estamos practicando, lo que estamos diciendo, con lo que el Señor está viendo. Dice el versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Eso es lo que dijimos al principio. Uno siempre piensa, no, nadie me vio, nadie sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo nos comportamos? ¿Tú crees que Dios no sabe cómo tú estás comportándote frente a tus familiares, frente a tus hijos, frente a tu esposa, frente a tus sobrinos, frente a quien sea, a tus hermanos? ¿Tú sabes, Dios, tú crees que Dios no te está viendo? Claro, el Señor nos está viendo. Y el Señor no quiere fulminarte. El Señor ha callado. Dice, yo he callado. Estas cosas hiciste, pero yo he callado, dice. Pensaba de cierto que sería como tú, que yo también permanecería callado, pero no. Dice el Señor, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No nos equivoquemos, hermanos. Uno a veces piensa que nadie nos podrá escuchar, nadie nos podrá entender, nadie nos podrá ver. Un día, cuando Dios venga a juzgar al mundo, esas cosas que no las hemos confesado delante de la presencia del Señor, que son cosas que han traído consecuencias funestas en nuestras vidas, van a salir adelante. Dice la Escritura, las pondré delante de tus ojos, como al pueblo de Israel. Toda esa adoración mecánica, todo ese esfuerzo que usted y yo hacíamos en forma mecánica, sin sentimiento, Dios lo pondrá delante de nuestros ojos. Tu vida, mi vida, será ese día cuando nos llame a su presencia. Dios la pondrá allí. Esto es lo que tú hiciste, esto es lo que practicaste, esto es lo que hablaste. Todo saldrá a la luz. Hay muchos crímenes que no se han resuelto, como dijimos hace un tiempo atrás, muchos que no han descubierto, pero ese día todo
saldrá a la luz. Así que tengamos cuidado. Dios va a venir a juzgar a este mundo y va a comenzar por lo suyo, va a comenzar por su casa. Así que tengamos cuidado, hermana, hermano, no nos escaparemos de dar cuenta delante del Señor por lo que hicimos, por lo que practicamos, por lo que hablamos, por lo que oramos y por lo que agradecemos delante de la presencia del Señor. Dios no quiere un agradecimiento rutinario, Dios no quiere que nuestra vida se transforme en creyentes rutinarios, que ese nombre cristiano no sea manoseado, sino que realmente sea visto por el mundo. Y dice la palabra del Señor: entended ahora esto, los que se olvidan de Dios, dice, no sea que os despedace, no haya quien os libre, el que sacrifica alabanza me honrará. Y por último, hermanos, para terminar, dice, y subraya esto, debemos subrayarlo siempre, dice, al que ordenare su camino, fijémonos bien, y al que ordenare su camino, ¿qué dice? Le mostraré la salvación de Dios. Dios tiene paciencia, está ahora callado, no ha actuado. Va a llegar un momento que va a actuar, va a bajar a este mundo, nos va a llamar a cuenta delante de su presencia. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Dios también da la oportunidad, da la chance. Ahora te está dando la chance, a mí también, dice, de ordenar tu camino. Si realmente nuestro camino se ha enchuecado, si realmente no es el camino que estamos andando, con el cual el Señor quiere que estemos en este mundo, dando ejemplo como luz, como sal, el Señor dice, ordena tu camino, dice, y te voy a mostrar la salvación de Dios. Dios nos está dando la oportunidad en esta noche, estimado oyente. Si usted ha pecado, si usted ha desobedecido, si usted no controla su lengua, si usted ha hablado mal de los hermanos, es hora ya de ordenar su camino. Si usted se ha portado mal con su familia, si usted se ha portado mal con sus hijos, si usted ha hablado mal de sus propios familiares, es hora ya de ordenar su camino. No vaya a hacer cosas, hermano, que sea como las vírgenes insensatas, que a última hora, cuando llegó la voz, de ahí viene el esposo, empezaron a arreglar sus lámparas, y dice la escritura que entraron los que estaban preparados y las insensatas se quedaron afuera. El Señor nos está dando la oportunidad en esta noche de arreglar nuestras vidas. Cómo hemos sido como hijos con nuestro Padre, cómo hemos sido como padres con nuestros hijos, cómo ha sido nuestro comportamiento, cómo hemos sido como esposos con nuestras esposas, cómo ha sido usted, hermana, como esposa con su esposo, cómo ha sido hasta ahora. Examine su vida. Dios no quiere esa vida rutinaria en nuestra vida. Dios quiere que seamos luz, seamos sal en este mundo. Cómo hemos sido como hermanos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros nos hemos motivado, nos hemos incentivado al amor, a las buenas obras, o solamente estamos interesados en solamente sacar plata de los hermanos. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos caracteriza? Realmente el servir, como dice la palabra del Señor, no por fuerza, sino que voluntariamente. Tengamos cuidado, debemos orar los unos por los otros. Debemos interesarnos en la vida y en la actitud de nuestros hermanos. Señor, nos ayude, hermano, a arreglar nuestro camino. Dice la palabra del Señor, si no, el Señor vendrá pronto y ya no callará. Pregúntate tú, y yo me hago la pregunta, ¿cuántas cosas en mi vida tal vez habrá callado el Señor y no me ha hecho nada? ¿Cuántas cosas tal vez están allí que solo el Señor nomás las sabe? ¿Cuántas cosas solo el Señor las sabe de usted que no ha hecho, que no está haciendo bien, que tal vez cree que está engañando a los hermanos? O tal vez los hermanos no se dan ni cuenta de cómo usted está llevando su vida delante de la presencia del Señor. Pero al Señor no lo podemos engañar. Todo lo que usted está sembrando un día va a salir a la luz, y eso usted va a recibir como recompensa. ¿Dios juzgará al mundo? Claro que sí. ¿Por quién empezará en juicio? Por su casa. Y luego juzgará a los que son malos, a los que no quieren ser corregidos,
a los que les gusta hablar mal de los hermanos, a los que les gusta el chisme, la calumnia, les gusta alimentar su ego, hablando cosas que no convienen a los hijos de Dios. En esta noche el Señor nos ayude a poder, como dice la Escritura, ordenar nuestros caminos para que el Señor nos muestre la salvación. ¿Cómo se está preparando usted delante de la presencia del Señor? El Señor dice que debemos estar preparados, orando, ¿cierto? Y poniendo atención, alerta, hasta encontrarnos con el Señor. A la medianoche se escuchó una voz que decía: he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Tal vez el Señor nos mandó este COVID, ¿no es cierto?, este virus, para que recapacitáramos en qué estábamos fallando, en qué le estamos fallando. Yo le invito para este 24 de abril, piénsalo bien, escuche, 24 de abril, desde el mediodía, estaremos orando a la presencia del Señor, una oración general. Todo el país, ojalá nos podamos juntar en oración al mediodía el 24 de abril, pidiendo al Señor misericordia, pidiendo que el Señor nos perdone si realmente estamos en una adoración rutinaria, en una alabanza sin sentimiento, una cosa rutinaria. Ojalá que podamos orar este día 24 de abril por esta nación, por este país, allí cuando las sirenas suenen. Creo que están pasando por allí algunos comerciales, no sé, están haciendo algunas propagandas de esta oración a nivel nacional, ¿no es cierto?, para que el pueblo de Dios reconozca que solo hay un Dios y un Señor, un Dios que es sobre todo y un Señor al cual debemos tener respeto, debemos tener temor, al cual debemos doblegar nuestras rodillas y pedir por nuestra nación, por nuestro país, por nuestra familia, por nuestra vida, si realmente está siendo de bendición a otros o está siendo destrucción para nuestros hermanos. Cuidado, hermano, que dice la Escritura que el que quisiere tropezar a uno de estos pequeñitos, es mejor que se coloque una piedra en el cuello y se lance a lo profundo del mar. Tengan cuidado, Dios no puede ser burlado. Todos tendremos que dar cuenta delante de la presencia del Señor. Este ha sido su programa Cristianismo Hoy, que se transmite los días lunes y miércoles de 21 a 22 horas. Hemos hablado de este Salmo 50, ya vamos a estar hablando de otros salmos, de algo práctico para nuestra vida, de lo que usted hace, de lo que yo hago, de analizarnos frente a la palabra del Señor, de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, de lo que debería ser nuestra vida y de lo que el Señor quiere agradarse de nuestra vida también. No sacamos nada con tomar tal vez temas teológicos y todas esas cosas si nuestra vida no está marchando de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Seamos prácticos en la manera de cómo llevar nuestra vida que sea agradable delante de la presencia del Señor. Nuestra vida práctica es la que nos dará ese tesoro, ese premio que usted y yo anhelamos tener tal vez. La obra, dice, de cada uno será manifiesta ese día, porque el fuego la revelará. Si permaneciere la obra, ¿cierto?, de cada uno que sobreedificó, ¿cierto?, recibirá recompensa. Si se quemare, aunque usted y yo, ¿cierto?, seremos salvos así como por fuego, porque la salvación no es suya ni mía, es un regalo que el Señor nos dio, y por eso que debemos dar gracias al Señor que haya tenido tanta misericordia y que hasta el día de hoy ha callado, aún siendo usted y yo infieles, pecadores,
desobedientes, tal vez orgullosos de no reconocer que no nos podemos equivocar. Tal vez yo esté equivocado también, si todos tenemos esa equivocación en nuestra vida que debemos reconocer. Que el Señor bendiga su palabra, ¿no es cierto? Nos estaremos ya encontrando en otro programa. Si no nos vemos aquí, tengamos la certeza y seguridad de encontrarnos en el cielo. No sé tú, es cada una de las decisiones de dónde nos vamos a encontrar. En esta noche tenemos que tener presente, sí va a haber juicio de Dios, en donde todos vamos a tener que comparecer. ¿Qué dirá usted al Señor? ¿Qué diré yo al Señor? ¿Con qué excusa nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor? No, allí no va a haber excusa, no va a haber pituto, sino que el Señor nos pedirá cuenta, dice la palabra del Señor, de toda nuestra actitud. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos saludando a nuestro hermano Juan Carlos Molina, ¿no es cierto? A nuestro hermano Esaú Suárez también, que nos acompaña también en esta noche. A Ibener también, a su familia. Bendiciones. A mi hermano Nicolás también. Muchas bendiciones. Y tengo por ahí también en la audiencia a una prima también de Curacaví que nos está viendo ya, ¿no es cierto? La María Luisa González, saludo a mi tío Pedro ahí, muchas bendiciones para él, que el Señor le bendiga. Estamos orando por mi tío Pedro también, padece de diabetes, ¿no es cierto? Esto también se había caído y se ha recuperado gracias al Señor. Una familia muy importante en mi vida también, porque son muy buenos tíos. Yo los quiero mucho, a todos los hermanos de mi papá son muy buenos tíos. No tengo nada que decir de cada uno de ellos, siempre estoy pensando en ellos. No he tenido la oportunidad ahora por el COVID de ir a visitarlo, y cualquier otro hermano, ¿no es cierto?, que esté sintonizando también este programa Cristianismo Hoy. Si lo quiere escuchar, nos estaremos viendo este miércoles, si el Señor lo permite, de 21 a 22 horas. Así que vamos a orar, vamos a despedir el programa para pedir por nuestros hermanos. Si tiene alguna petición de oración, déjela escrita, ¿no es cierto?, aquí, y estaremos orando por su petición de oración. Si le ha gustado el programa, denle like, ¿no es cierto?, también, o coloque allí me gustó y me gustaría seguir escuchando la palabra del Señor. Así que el Señor permita que nos podamos juntar el próximo miércoles, ¿no es cierto?, en este mismo horario, y que la inclemencia del tiempo también nos puedan ayudar. Nuevamente les digo, les espero el 24 de abril desde el mediodía, cuando las sirenas empiecen a tocar. Entonces juntémonos allí, en donde quiera que usted haga un paralelo en su vida, arrodíllese, ore, no sé si ora de pie, sentado, como quiera hacerlo, pero oremos por la nación de Chile, para que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a salir de esto y podamos ser libertados, así como si usted escuchó las noticias de Israel, en algún porcentaje, ¿no es cierto?, hoy día están ellos más libertados, que el Señor les haya ayudado también a salir de esta pandemia que a nosotros nos ha afectado. Así que muy buenas noches a todos. Vamos a orar antes de despedir nuestro programa. Señor, le damos gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado, Padre Celestial, en que hemos hablado de tu palabra. Ayúdenos a corregir, como decía tu palabra, nuestros caminos, Señor, y que sean más agradable a tu buena voluntad. Nuevamente, Padre, presentamos a nuestros hermanos ante su presencia, los padres de nuestro hermano Nicolás, Señor, para que tú puedas darle mejoría en sus vidas. Por nuestra hermana Victoria Castañeda también, nuevamente, Señor, la dejamos en tus manos. Mi suegro, Señor, José Suárez también, para que le bendigas grandemente también a él, y por los otros hermanos que se han conectado también dentro de este programa, Señor. Por mi hermano Juan Carlos, bendición especial, Señor, para él también.
para su hijo, Padre Celestial, también que en el día de mañana se reintegra a las labores, Señor, también protégele, guárdale, guarda nuestra familia, nuestros hogares, nuestros matrimonios también, Señor, guarda este hogar, Señor, mi familia, mi padre y todos los padres y las madres, Señor, de nuestros hermanos también. Te lo rogamos dándote gracias por este programa una vez más, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muy buenas noches, que descansen. Mañana nuevamente nos enfrentaremos a un trabajo laboral, otros estarán trabajando desde casa. Que el Señor les cuide, les guarde, les dé muchas bendiciones. Y nos estaremos juntando, si el Señor lo permite, este miércoles nuevamente en este programa Cristianismo Hoy, de 21 a 22 horas. Estamos estudiando el libro de los Salmos, y el próximo miércoles, para que usted lo vaya viendo, vamos a estar una tarea para la casa antes de despedirme. Vamos a estar viendo el Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Este salmo trata de la confesión que hizo David, ¿no es cierto?, cuando pecó. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando pecamos? Bueno, lo vamos a saber el próximo miércoles, pero desde ya vaya leyendo el Salmo 51. Es un salmo de mucha bendición, es un salmo que nos va a enseñar muchas cosas. Eso ha sido todo por hoy. Ya, saludos a todos mis hermanos de Chile, de Brasil, mi hermana Enilda de Brasil, muchas bendiciones, hermana, que el Señor cuide tu vida, tu familia, ya, y a todos mis hermanos, a Lili Angulo también, muchas bendiciones, y que el Señor les guarde, les cuide, como ha sido hasta el día de hoy. Este ha sido su programa Cristianismo Hoy, que se transmite los lunes y los miércoles de 21 a 22 horas. Que el Señor les ilumine, les guarde, y muy buenas noches.